Acá tenemos otro spoiler, ¿no? Vamos a hablar sobre la agente encubierta empresarial y en esta ocasión de la mano de mi querido colega y amigo Daniel Samsó, que es, aparte de ser un jurista, doctor en Derecho, criminólogo, él es licenciado en Ciencias Políticas y de hecho es profesor de Ciencias Políticas dentro de la facultad que lleva el mismo nombre, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, sobre la materia, ¿no? Y nada, mañana va a hablar de varios temas, entre ellos, ya lo veníamos aquí conversando, sobre la agente encubierta empresarial. Cuéntanos un par de casos empresariales donde esto pasa, ¿no? Algo que está pensado para el crimen organizado puro y duro, drogas, terrorismo, mafias, llevado al mundo empresarial. Cuéntanos un par de casos que tú hayas podido captar, ¿no? Realmente la extrapolación, trasladar esta figura al ámbito corporativo, al ámbito empresarial, obedece sobre todo al espíritu de la empresa de autoprotegerse, precisamente frente a actividades, sobre todo de inteligencia, de robo, sobre todo lo que le cuesta a una empresa la inversión en I+D, y para proteger todo ese capital de desarrollo, pues donde sobre todo tiene más cabida, más cancha esta figura dentro de la seguridad corporativa. Y en un caso práctico, ¿cómo se ha traducido eso, por ejemplo? Por ejemplo, normalmente con los ejecutivos que tienen altas responsabilidades o que son los que dirigen los equipos de desarrollo de productos o de determinadas patentes y marcas, lo que se hace es muchas veces hacer un seguimiento cuando se tiene sospecha de la lealtad Espionaje de industrial, efectivamente, la lealtad de este empleado. Y básicamente, pues algún episodio que llama la atención era como en una empresa de alta tecnología había uno de sus ejecutivos que sistemáticamente era muy olvidadizo y extraviaba su ordenador portátil corporativo y luego lo recuperaba normalmente en los aeropuertos en objetos perdidos antes de volar. Y entonces sospechosamente se descubrió que era una técnica para permitir que alguien se introduzca, un tercero efectivamente hackease y copiase la información de la empresa, por ejemplo. Vale. Y en este tipo de casos, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, pasa en España, pasa en Perú, que la agente encubierta está pensado como una estrategia propia, probatoria, para los casos de criminalidad organizada, ¿no? Donde digamos, el que se incorpora o el que hace, digamos, el internamiento, vamos a decirlo así, dentro del grupo organizado es un funcionario público, un policía generalmente, que se encubre, digamos, dentro de una organización criminal. En la práctica en España, ¿esto sucede así? ¿Son policías o son privados? No, en la práctica, lo que es el sector público, lo que es el ámbito de la seguridad pública, la ley de enjuiciamiento criminal determina que el agente encubierto no solo debe ser un funcionario público, sino que debe ser un miembro de la policía judicial. Está cualificado. Efectivamente, son estas unidades adscritas a los juzgados para llevar a cabo las investigaciones de la mano de los jueces. Claro, pero la empresa no piensa así, ¿no? Lógicamente la empresa ha tratado de emular esa figura, pero lógicamente aquí se encuentra en una situación de vacío legal. Lo más parecido es la figura del detective privado. Ajá, entonces la empresa contrata un detective privado y lo inserta dentro de la organización o por fuera en el ámbito que corresponda para que investigue. Y eso, que no tiene una regulación específica, permite espacio para las llamadas investigaciones internas, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son los límites, no? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde puede llegar el agente encubierto? Pues claro, la empresa le puede dar información y acceso a todo, ¿no? El historial del trabajador, la data biométrica del trabajador, están permitidos los seguimientos en calle. Cuéntanos así. La realidad es que efectivamente existe una ley de seguridad privada, por lo menos en el caso español, que sí regula la figura del detective privado. Ajá. Que normalmente las empresas contratan o en sus departamentos de seguridad ya tienen incorporado a esa figura un poco para tener esa cara de legalidad de cara a cualquier situación que se pueda dar, tener ese respaldo. Pero operativamente se mueven en el limbo, de tal manera que se hacen seguimientos o se hacen determinadas prácticas que muchas veces, pues aquí lógicamente la línea. Sí, están en esa situación de zona gris, vale. Donde mientras no se descubra no pasa nada y cuando se descubre pues se recurre al departamento jurídico para que trate de minimizar el impacto. Claro, y esta es la realidad. Porque además, mira, pensemos en esto, una empresa privada contrata un detective privado, lo inserta dentro, digamos, de lo que el ámbito de investigación, tiene la información y no necesariamente va a denunciar. Simplemente puede tomar medidas laborales, de hecho, efectivamente, negociar. Es decir, la empresa no está vinculada por el principio de legalidad procesal como el Ministerio Fiscal, que si ve un crimen lo tiene que denunciar y tiene que validar la prueba, etcétera, ¿no? Entonces, en principio, la legalidad implica que el conocimiento del delito debería reportarse. Sí, claro. Pero siendo en la práctica,
Lógicamente esto es conocido, pero bueno, no se publicita. Normalmente las empresas están más preocupadas por proteger la marca y por proteger la imagen corporativa y la reputación, y por ejemplo el asumir que han tenido una infiltración del crimen organizado, que han tenido un empleado desleal que ha podido vender todo el desarrollo que han hecho sobre una determinada tecnología, eso les quita prestigio. Claro, si yo tengo una suscripción de Google y de pronto sale la información, se denuncia a ejecutivos por filtración de datos, evidentemente todos se van a sentir seguros, la marca va a caer. Exactamente, hace mucho daño con el empresarial, entonces se protege y se llegan a negociaciones internas y se buscan salidas. Entonces, es decir, el volumen de denuncias o sea, la cifra negra de denuncias en estos casos es mayoritaria. Entonces, desde el punto de vista empresarial, es más rentable, antes que ir al Ministerio Fiscal, hacer tu propia investigación si tienes el dinero para costearlo. Básicamente es que la empresa no está comprometida con la seguridad pública, con el orden público, eso es una cuestión del Estado. Entonces, la empresa lo que quiere es salvaguardar sus intereses corporativos, proteger sus beneficios, y si para esto tiene que desenvolverse en esa zona ambigua, zona gris, suele ser lo más habitual, porque lo que prima es el interés empresarial por encima de el hipotético orden público, seguridad pública, claro, no tiene ese compromiso. Claro, y dado que estamos en esa zona gris, en el límite, en la raya, como los 13 del Gallo Pizarro, sí, la pregunta es esta. Agente provocador, en la práctica y en la teoría, ¿cómo está pensado esto frente a lo que es un agente encubierto? ¿No? La regla en España y en Perú, por lo que hemos conversado, es que el encubierto no puede ser un agente provocador. Ya me decías tú que en Estados Unidos es diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, básicamente en estos temas de seguridad, tanto dentro como fuera de la empresa, se puede llegar hasta donde se quiera, siempre y cuando el legislador, ¿no?, efectivamente lo permita. Entonces hay países como en Estados Unidos donde sí que existe la figura del agente provocador, y un agente de una policía, de un ministerio público, se pone, por ejemplo, en la calle simulando que es una trabajadora sexual o que está haciendo una venta de droga, y en cuanto consolidan esa transacción, detienen al sujeto. Si están provocando, tentando al individuo para que delinca y proceder a la detención. Eso en España, por ejemplo, con nuestra cultura jurídica y policial, sería absolutamente imposible, impensable. Claro. Y luego las empresas pasa lo mismo. Hay empresas incluso que contratan servicios, por ejemplo, de escort para atentar a sus ejecutivos, para ver si... sí, efectivamente, chicas correctamente, para acercarse en un ambiente de fiesta a ese ejecutivo y ver la capacidad que tiene de salvaguardar y proteger los derechos de la empresa, o si es una persona que tiene esa falta de, digamos, de capacidad de guardar los secretos y exponer los intereses empresariales. Claro, gran conclusión hasta acá, ¿no? Las leyes de escort son peligrosísimas. Normalmente es muy raro que de repente pues a un ejecutivo se le acerque una mujer despampanante, claro, o a ejecutivas mujeres se le acerque un chico despampanante, claro, y pensar que es que somos el éxito. Claro, normalmente hay que sospechar. El éxito corporativo. Efectivamente, claro, cuando uno ya está en unos puestos ejecutivos, de ese tipo de situaciones que sean de esa forma tan espontánea, no lo son. Daniel, muy ilustrativo. El agente encubierto en el ámbito empresarial. Y acá una pregunta final, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto en España? ¿Cuál es el costo, digamos, que puede asumir una empresa contratando a un agente privado que va de paisano, que se incorpore en la empresa o en el entorno para conseguir información? No es barato. Lógicamente ahí depende del prestigio, depende del prestigio del investigador, depende de la empresa, pero realmente no es un servicio que se pueda costear cualquier empresa. Estamos hablando ya de empresas multinacionales, de empresas con una importante cartera de gananciales y de clientes, porque no son caros, no sabría, porque va a depender de también... Cobran por hora los investigadores, promedio, ¿no? Sí, puede ser un promedio, pero normalmente se puede manejar entre 300 y 500 dólares la hora. ¿Euros? O euros, sí, bueno, euros, ya. O llevarlo a euros. Claro. Y lo que dure la investigación, ¿no? Y lo que dure. Luego lo que pasa es que hay empresas que ya tienen su propia departamento de seguridad, donde ya son contratos con unos salarios permanentes, y por lo tanto ya no es contrato por hora y servicio, sino ya es plantilla. Y una pregunta final, disculpa que extienda la entrevista, pero cuando tienes ya un departamento, digamos, conviertes a la empresa casi en policía, porque le es más barato tenerlo adentro que afuera, sin duda, pero la pregunta es, ¿y no tiene ese grupo interno todo el incentivo para encontrar lo que de repente no existe? No sé si me he explicado. Es como cuando viene Hacienda a revisar tus cuentas, siempre va a encontrar algo, ¿me entiendes? No se pueden ir sin decir que no ha pasado nada, porque la propia existencia del departamento interno depende de que estas cosas sucedan, ¿no? No, o al contrario, la existencia de un departamento interno puede ser
un elemento disuasorio para que ningún empleado lleve a Prevención. cabo, efectivamente, el saber que existe ese departamento y que tienen esa capacidad puede ser un elemento disuasorio para que ningún empleado sea desleal. Aunque sea un departamento de uno o de dos. Aunque figure solo el rótulo Claro, y esté un solo individuo. Y normalmente las empresas lo que hacen es que para las cuestiones más delicadas, internas, trabajan con su departamento y cuando quieren operar en esa zona gris, contratan a un externo. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer, como siempre, hablar contigo. Y últimos días en México y en el Cabo, pásala muy bien. Gracias. Muchas gracias. Un placer.